Bueno, compis, manos a la aguja. Vamos a hacer esta carita súper rápido y fácil. Os comento, las que me seguís ya sabéis, cuando hice el vídeo de la flamenca Amalia, que ya os comenté que yo aprendí a hacer esta técnica con Felicita Yáñez, una gran profesora y una persona estupenda y maravillosa que me encanta. Mirad, yo saqué este patrón y es el que os voy a dejar después en el grupo de Facebook, en el taller, para que vosotras lo podáis hacer. Tan fácil como recortarlo sin margen de costura, tal cual está. Y ahora, con hilo resistente, yo voy a utilizar este que sabéis que es el que me gusta para las muñecas. Es un hilo de poliamida, es un hilo bastante resistente que lo compramos en Il Trento, donde también tenemos un descuento de un 10% en todos los artículos de esta tienda, con el código Amparo10. Y también os comento que si no lo tenéis y no lo compráis, no pasa nada. Utilizad hilo tipo torzal o un hilo normal, 2 o 3 veces, digamos 2 o 3 hebras juntas, para que nos entendamos, para que sea un poquito más resistente. Y ahora vamos a hacer el punto envuelto, la puntada de caracol, o como cada una le llame en el país en el que viva. Es simplemente esto: pasar una puntada y ya está. Por eso utilizamos un hilo resistente, porque tenemos que hacer mucha tensión sobre el hilo. Pues me ha sorprendido mucho que os haya gustado este tipo de caritas. Yo no suelo hacerla mucho. Sí que es verdad que me gusta un montón. A mi hermana le encanta este tipo de caras, pero no sé por qué yo me he ido más por otro tipo de muñeca. Cuando os enseñé esta, porque esta fue un pedido especial, pues vi que os había gustado un montón. Y a pesar de que tengo otro vídeo hecho sobre la muñeca, la flamenca Amalia, pues la verdad es que también los vídeos, cuando pasa el tiempo, cambian mucho el sonido, la imagen, los focos, y he decidido volver a hacerlo más o menos como hice aquel, bien explicado, como ya sabéis que me gusta. Y bueno, pues a toda pastilla, porque estáis esperando este reto con muchas ganas, y yo estoy deseando compartirlo con vosotras. Mirad, una vez que ya tenemos cogido aquí y ya tenemos hecho el puntito envuelto, vamos a coger un pompón. Mirad, estos miden 1 centímetro y los compro en los bazares. Vamos a ponerle blanco porque es como vamos a utilizar la guata. Más o menos en el centro le vamos a colocar un alfiler, solo para que lo sujetemos, porque ya os digo que es un tejido de algodón, es un poquito gordito, y así de esta forma no lo vamos a perder este pompón. Mirad, el relleno, yo utilizo la fibra de hueca siliconada y la verdad es una maravilla, porque hacemos con ella lo que nos parece, no quedan grumos, queda muy bien recogidita, y la verdad es súper buena. La compro también en los bazares. Por cierto, estuve hablando el otro día con un encargado de un bazar para ver si podía enviaros este tipo de guata a vuestras casas. Me dijo que dentro de unos días pasará a ver qué es lo que había decidido. Ojalá que diga que sí, porque es una guata muy buena, un relleno muy bueno, y es súper barato. Si dice que sí, no os preocupéis, que os dejaré todos los datos, bien en el grupo o bien aquí. Bueno, pues mirad, una vez que ya tenemos metida parte de la guata, vamos ahora a sujetar esta tensión del hilo que ya hemos cerrado, y vamos a rellenar por aquí, por el centro. Yo me voy a coger a este lado el hilo para sujetar esta tensión, y ahora vamos a ir metiéndole guata por aquí, por el centro. Haremos una especie de hueco, y aquí vamos a ir metiendo toda la guata que nos vaya admitiendo. Debe quedar bien rellenita. Voy a poner aquí la aguja, y así, de esta forma, no nos quedará ningún tipo de arrugas, ni de pliegues, ni nada parecido. Siempre se rellenan por la parte central, nunca por los laterales,
Para eso se deja abierto aquí, en el centro. Esta carita, ya veis, el patrón es ovalado. Así lo hizo Felicitas y ya os digo, así aprendí yo. Es una forma de darle pues un sentido a la carita y que quede un poquito ovalada. Sabéis que a mí me gustan mucho las caritas de mis muñecas con barbillas y demás. No me gustan las caritas redondas completamente. Y por eso cuando vi el patrón pensé, patrón de carita, ovalado. Bueno, pues mirad, vamos a ir metiendo. Ya veis la cantidad de relleno que cabe. Pero necesitamos que esté durita porque ahora tenemos que ponerle los ojitos, la boca y hacerle todas las formas de una cara. Si no está bien rellena, se nos va a deformar. Yo sigo tensando mi hilo, ¿veis? No suelto la tensión. Ahora voy a sujetar otra vez aquí en esta parte y vuelvo a coger otra vez el hilo. Y así siempre tendré la tensión que yo necesite. ¿Veis? Fijaos si cabe relleno. Cabe muchísimo. Ya os digo que tiene que ser que esté bastante durito. Y que con este tipo de relleno queda perfecta. Ya os digo, no queda para nada ningún tipo de bultito. Voy a mirar a ver cómo va por aquí por delante. ¿Veis? Queda ovalada, como debe quedar una carita. ¿Veis? Ahora ya sí que voy a cerrarla. Voy a apretar. Este tipo de caritas debéis dejarle justo la parte de atrás que os quepa un dedo. Hay que dejar abierto porque a veces después de trabajar con ella necesitamos meterle más relleno. Entonces, para ayudarnos dejamos, veis, la cabida de un dedo. Yo voy a cerrar aquí, voy a dar un par de puntos, siempre cogiendo hilo, cogiendo la tela con el hilo, para que tengamos un poco más de resistencia. ¿Veis? Tiramos sin perder la tensión. Y aquí voy a dar otro nudo. Y así ya fijamos. Mirad, ¿veis? Aún todavía podemos moldear un poquito, darle un poquito la forma que nos guste, pero mirad, yo creo que así queda súper bonita. Iremos ubicándole la nariz para irle poniendo ya la forma de cara. ¿Veis cómo queda? Súper bonita. Bien, pues ya la tenemos bien rellenita y más o menos moldeada. Vamos a marcar la nariz, los ojos y toda la expresión de la carita. Mirad, vamos a empezar por la nariz. Y vamos a medir esta cara y a buscar el centro. Mirad, una vez que ya tenemos la carita más o menos como nos gusta, se mide de esta forma. Desde la parte del tejido, dando la vuelta hasta la parte del tejido. Mirad, así. Dejando sin medir la parte esta de aquí central. Son 25, por lo tanto serían 12,5 el centro. 12,5. Esta sería la mitad. Y también vamos a hacerlo de un lado a otro. Que tiene 19, serían 9,5. Este sería el centro de nuestra carita. Vamos a bajarle un poquito la nariz, como 1 centímetro. 1 centímetro. Y ahora aquí la vamos a ubicar. Mirad, este sería el centro de la cara. Entonces nos vamos a traer la nariz hacia el centro y 1 centímetro más abajo. Mitad
y de aquí a aquí 1 centímetro. ¿Veis? Ahora de esta parte vamos a marcar los ojos. Os voy a enseñar cómo yo aprendí a marcarlos. Bueno, pues ahora vamos a hacer el palito. Mirad, vamos a coger un palito de medio centímetro, más o menos tiene, medio centímetro. Y vamos a ponerlo, vamos a buscar un punto central, vamos a coger un rotulador permanente. Vamos a coger un punto central, por ejemplo este, solamente nos sirve para marcar nada más, no hace falta que sea exacto. Y vamos a llevarnos 1,5 centímetros para cada lado. Por ejemplo, ponemos aquí 1,5 y marcamos aquí y aquí. Y esta es la distancia que vamos a tener en los ojitos. Ahora vamos a coger el bolígrafo borrable, nos vamos a venir al centro de la nariz y encima del pompón vamos a poner la mitad, justo encima del pompón. Lo vamos a hacer sobre la mesa para ponerlo derecho y aquí marcamos un punto y aquí marcamos otro punto. Estos serán los ojitos, uno irá aquí y otro irá aquí. Ahora en la nariz vamos a poner del centro, vamos a meter 1 centímetro a un lado y 1 centímetro a otro lado del pompón. El pompón está aquí situado y hacemos 1 centímetro y 1 centímetro, y justo debajo del pompón vamos a hacer medio centímetro a un lado y medio centímetro a otro. Así, esta va a ser la nariz. Después, desde la parte de aquí abajo vamos a hacer una marca de 2,5 centímetros aquí y vamos a hacer una línea recta para unir este con este. Y vamos a ver si aquí tenemos los 2,5. Aquí. Y ahora, sobre esta medida vamos a coger otra vez el palito. Lo vamos a poner el centro con el centro. Y ahora vamos a dar una marca justo debajo y encima de esta marca que teníamos de los ojitos, de forma que nos quede así: una marca, otra marca, otra marca y otra marca, y de aquí a aquí 2,5. Y esta va a ser la barbilla. La boca le vamos a poner, pues vamos a ver, a 1,5 centímetros de la nariz. Y también vamos a hacerlo aquí en línea recta y vamos a hacerle nada, medio centímetro, muy poquito, porque si no después se hace muy grande. Y ahora ya vamos a empezar a hacer todos estas marcas. Mirad, vamos a empezar por la nariz. Vamos a dejar bien anudado aquí detrás, por la parte trasera de la cabeza, y vamos a entrar en línea recta por la parte del centro. Nos vamos a venir a la parte de arriba de la nariz y vamos a entrar por el punto que teníamos marcado, el que habíamos dejado a 1 centímetro del pompón. Vamos a entrar un pelín al lado y vamos a salir por aquí abajo. Tenemos que jugar con la aguja, tenemos que hacer como si fuese una pala. Bajamos y levantamos para levantar el pompón y levantar también el tejido, ¿veis? Bajamos y subimos y salimos por donde hemos hecho antes la marca. Tiramos, volvemos a entrar, bajamos siempre y volvemos a subir la aguja y volvemos a salir por el lado. Y tiramos. Volvemos a repetir y volvemos a bajar.
de esta forma. Ahora, una vez que ya le hemos dado varias pasadas, vamos a cruzar y nos vamos a venir desde aquí hasta aquí. Desde aquí abajo bajamos y levantamos el pompón de esta forma y salimos a este lado. ¿Veis cómo va saliendo la naricilla? Mirad. Volvemos a bajar justo al lado y volvemos otra vez, ya os digo, siempre ahondando como si fuese una cuchara, una cucharita. Volvemos a hacerlo. A medida que vamos tensando, va ofreciendo más resistencia. Eso es normal. ¿Veis? Así va quedando la nariz. Ahora lo que vamos a hacer va a ser levantar el pompón y darle más volumen. Nos vamos a venir en diagonal hacia este lado de aquí. ¿Veis cómo va subiendo? Se va viendo más la naricilla. Volvemos otra vez a bajar. Tiramos y ahora volvemos a subir en diagonal hacia el otro lado. Y ahora ya bajamos. Y si vemos que tiene suficiente volumen, ya la podemos dar por finalizada. Podemos recogerle un poquito este pompón para darle más forma, pero vamos, a mí me parece que así está súper graciosa. Ahora desde aquí nos vamos a venir a la parte de atrás y vamos a rematar. Siempre en el tejido y siempre en el tejido más cerca del hilo que hemos pasado anteriormente, porque de esta forma le va a dar más consistencia y más fuerza. Este tejido es un tejido blandito y necesita tener un poco de seguridad porque la tensión que hacemos es constante. Bueno, pues ya tenemos hecho la nariz. Mirad, ¿veis? Va cogiendo formita. Ahora vamos a hacer los ojos. Bueno, pues vamos a empezar haciendo aquí un nudo. Después de haber cambiado el hilo que ya me estaba quedando sin él, anudamos y aquí volvemos a hacer un nudo. Vamos a entrar por la parte central y vamos a entrar aquí en un lateral del ojo, por la parte digamos más exterior. Ahora metemos la aguja y vamos a bajar hasta la parte de más abajo, la parte de la barbilla, el punto más alejado. Igual hacemos una especie de pala. Entramos aquí. Por el punto más abajo de todos y cogemos este de arriba y ahora salimos por la parte del interior del ojito. Aquí tiramos y repetimos, entramos por el lateral, vamos a la parte de abajo, tiramos y entramos por la parte de arriba y salimos por la parte del interior del ojito. Así. ¿Veis? Ya nos va saliendo la barbilla y el moflete. Ahora de aquí vamos a irnos en diagonal al punto más bajo, que es este. Y tiramos.
Y ahora del punto más alto nos venimos al punto exterior del ojo. Tiramos unos milímetros y bajamos al punto más alejado. Tiramos y entramos por la parte más alta. Salimos por la parte del exterior y siempre haciendo como si fuese una pala. Volvemos a salir por aquí. Y volvemos a tirar. Y ahora volvemos a entrar y volvemos a ir al punto más alejado, que es este. Tiramos con fuerza. ¿Veis cómo queda? Queda súper bonita, no me digáis que no. Ahora vamos a entrar, este que ya lo tenemos hecho, vamos a entrar por la parte de arriba y vamos a salir por la parte interna del ojo. Así. Tiramos y ya vamos a darle la última pasada. Venimos a la parte de abajo. Tiramos y vamos a la parte de arriba. Y ya salimos por la parte exterior. Y aquí ya vamos a dar un remate. Y ya que lo tenemos bien sujeto, ¿veis? Así nos queda. Es una monada. Ahora aquí le vamos a hacer la boquita. Mirad, vamos a entrar desde la parte más alta. Yo voy a subir hasta aquí. Y ahora desde aquí voy a bajar hasta el lateral. Si la aguja me deja pasar entre tanto cruce de hilo como tengo por ahí detrás. Vamos a ver si puedo. Ahora. Y ahora desde aquí volvemos hacia arriba. Vamos a salir por la parte de arriba. ¿Veis? Vamos a ponerle aquí un poquito solo, no hace falta muy dentro. Y ahora lo que voy a hacer va a ser darle aquí un punto para que me sujete esta tensión. No quiero que se me mueva porque ha quedado súper bonita. Voy a darle aquí una puntada. Y ahora vamos a intentar darle una pequeña sonrisa. Es una preciosidad, la verdad. Mirad, si dibujamos una sonrisita aquí, una media luna, vamos a darle una puntada a ver lo que nos sale. Mirad, desde arriba entramos a la parte exterior de la marca que hemos hecho. Así. Y entramos justo en el lateral. Hemos hecho aquí un punto pues en la parte exterior y vamos hacia arriba. Un poquito solo.
Y ahora repetimos y hacemos igual. Salimos por la parte exterior del otro lado. Y al centro, al extremo del punto central. Y otra vez hacia arriba. Y hacemos esta sonrisa. Mirad, es súper bonita. Bueno, pues ahora me voy a venir igual hacia la parte donde está el hilo, hacia este lado de aquí, y aquí ya, sin perder la sonrisa, vamos a anudar. Y de esta forma tan fácil tenemos hechas todas las facciones de esta cara tan chula y tan bonita, además que es súper bonita, muy dulce, muy de nena. Y ya os digo que mi hermana es una enamorada de estas caras. A mí también me gustan, la verdad. Bien, pues ya que la tenemos así, yo lo que voy a hacer ahora va a ser quitar todo este bolígrafo y enseguida vuelvo con vosotras. Bueno, pues mirad la que he montado aquí para hacer maquillaje. Un montón de cosas, os comento. Mirad, yo utilizo estas piedras de hematita, hematite o como le llaméis según en la zona que viváis. Son unas perlas, unas piedras naturales que pesan bastante y tienen un brillo espectacular. Las suelo comprar de diferentes tamaños y las suelo encontrarlas sin problema en tiendas de aquí en Madrid que están dedicadas al tema de abalorios, bisutería y demás. También a veces estas de cristal también las compro en el mismo sitio, son menos pesadas y también tienen un brillo súper bonito. Son dos opciones, de cualquiera de las dos me gustan, podéis elegir la que más os convenga. De estas de hematite o hematita suelo tener de diferentes tamaños, ¿veis? Tienen el tamaño que necesitéis y son un poquito más caras, pero tampoco excesivamente caros. Y veis, yo aquí las suelo guardar por tamaños y también las dos únicas que utilizo, que es cristal y hematite. Hoy le vamos a colocar probablemente las de cristal. Me parece que queda muy bonita y estas creo que se pierden un poco con el color del pelo y el vestido, que es un vestido muy blanco. Recuerdo que estamos haciendo la carita para la muñeca de comunión, aunque este tutorial completo va a quedar ya para cualquier muñeca que queramos hacer de estas tipo soft. Mirad, vamos a cortar dos perlitas de estas. Vienen muy bien preparaditas para guardarlas, porque como veis van anudadas una a otra, de forma que cortamos una y el resto queda enganchada. Le quitamos el nudo y las dejamos preparadas. También le vamos a poner unas pestañas que os gustó mucho y os comento que estas las compro en los bazares. También encontraréis con más o menos pestañas, más o menos cantidad. Si queréis mucha pestaña en el ojo o poquita, yo voy a elegir esta porque es una nena de comunión y en esta ocasión quiero algo suave, pero hay unas pestañas considerables, bien chulas. Y bueno, voy a ir comentando los materiales a medida que los vayamos utilizando, ¿vale? Así no nos vamos a perder. Mirad, con hilo de torzal negro vamos a coger un trocito y vamos a empezar a pegar los ojitos. Antes de empezar a trabajar con estas perlas o estas piedras, debéis aseguraros que las agujas que vais a utilizar entran sin ningún problema por el ojo. Que a veces nos pasa que cuando ya lo tenemos todo en marcha, nos encontramos que la aguja es más gorda que el agujerillo y no entra. Mirad, lo vamos a poner doble. Y vamos a hacer aquí un nudo, como hemos hecho hasta ahora, siempre fijando el hilo y siempre asegurando el trabajo antes de iniciarlo. Mirad, por la parte de aquí del ojito vamos a entrar y vamos a hacerlo lo más ajustado posible al punto que tenemos hecho. Vamos a cogernos la perlita
la metemos y la sacamos justo al lado y salimos en línea recta por detrás y a ser posible por tejido. Ahora metemos, tiramos de los hilos que no se nos haga ningún nudo. ¿Veis? De esta forma. Y vamos ubicándolo de manera que los hilos de aquí, ¿veis?, queden rectos y que la parte donde va el hilo dentro quede lo más oculto posible. De esta forma. Una vez que ya lo tenemos ubicado en la forma que nos gusta, solamente nos quedará anudarlo detrás. Así. Yo aquí le voy a dar un nudo. Me gustaría que os animaseis a hacer este tipo de caritas, porque es muy bonito de hacer. Queda una facción muy bonita de las muñequitas. Y bueno, pues también tenemos que aprender a hacer cosillas diferentes. Vamos a salir por el agujerillo. Aquí. Entramos por el lado. Salimos de frente. Tiramos bien de los hilos, que no nos hagan ninguna cosa extraña. Y ahora entramos y salimos por el tejido. Así. Y ahora volvemos a colocar. De esta forma. Y ya volvemos otra vez a anudar y a fijar. Pues mirad, así nos queda. Vamos a terminar los ojitos. Mirad. Vamos a tomarnos un poquito de sombra en esta ocasión. Es una sombra que se utiliza normalmente para nosotras, de las que utilizamos para nuestros maquillajes. Y yo tengo un pincel que está súper gastado ya, es de estos que yo utilizo de Mercadona, que es para delinear los ojos. Pero está muy gastado, está duro como una piedra, pero es súper finito de la punta. Con este vamos a hacerle la sombra del ojo. Vamos a empezar por un color más o menos clarito y vamos a bajar un pelín la bolita, y ahora con mucho cuidadito damos una pequeña sombra por aquí detrás. Muy poquito, no hace falta que sea una gran cosa, solo para darle profundidad. Así. Después irá la pestaña, que tapará un poquito, pero estaría bien que se vea así, un poquito de color. Hacemos igual con el otro ojo. Es solo un pequeño detalle, pero ya cambia la mirada. Las pestañas las vamos a dejar para el final. Mirad, vamos a hacerle ahora la naricita. Vamos a coger un poquito de colorete y con este buril, que es súper finito. Estos se utilizan para hacer las cositas de las uñas, para decorar las uñas. Yo lo tengo para cositas así finitas. Mirad, cojo un poquito aquí y voy a dar aquí un puntito. Como es algo muy finito, muy delicado, veis, no tenéis que tener un pincel para cada cosa. Podéis hacerlo con lo que tengáis a mano. Siempre os digo el plan B. ¿Veis? Y así ya le queda también la naricilla. Ahora con este mismo le vamos a dar aquí. Vamos a intentar darle un poquito de color en la boquita. Podemos también hacerlo con un hilo de color rosita, como más os guste a vosotras. También con un lápiz. Estos son lápices pastel. ¿Veis? Este es el número 41. Es un rosita muy pálido. Vamos a dibujarle un poquito la sonrisa. Ya os digo muy poquito porque en esta ocasión es una nena. Y a mí las nenas me gustan pues muy finitas, como son ellas, muy delicadas. Bueno, ahora vamos a ponerle colorete en la carita.
se lo vamos a aplicar. A esto sí, sin conocimiento, como si no hubiera un mañana. Porque ya os digo que es una nena y las nenas, estos coloretes sí que les quedan súper graciosos. Ahora, cuando ya la tengamos más o menos pintadita, con este color, con lo que nos sobra del colorete aplicado, le vamos a dar un poquito, como las mayores, ¿veis? Por la frente, por la nariz, por la barbilla, por la nariz y por la frente. ¿Veis? Y ya cambia un poquito. Ahora, el siguiente paso es ponerle pecas. Mirad, le vamos a poner unas pequitas que queden súper graciosas. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí y aquí. Me encantan las pecas. Aquí en la naricilla le vamos a poner un par de ellas que le quedan súper monas. Y aquí también. ¿Veis? Yo creo que así será suficiente. Ahora lo podéis hacer con pintura, con lápiz pastel como este, o con el bolígrafo rotulador de este tipo, que van súper bien para estas cosas tan finitas. Mirad, simplemente es un pelín nada más. Apretáis un poquito y será suficiente para dejar marcada las pecas. Después ya le quitaremos este bolígrafo borrable que tiene por debajo y se verá mucho más bonita. Bueno, pues realmente ya lo que queda es prácticamente nada. Vamos a dibujarle las cejas, que yo quiero unas cejas muy pequeñitas, muy finitas, pues por ejemplo así, algo así. Y ahora con el lápiz voy a dibujarle aquí una pequeña rayita y aquí otra. Y ahora vamos a quitarle el bolígrafo borrable. Después, cuando tengamos cosida la cabecita al cuello, ya le pondremos las pestañas, porque si no la movemos demasiado. Voy a ponerle la cabecita al cuerpo y las pestañas, y la dejaremos preparada para peinar. Bueno, pues vamos a poner la cabecita. Mirad, yo le he quitado ya todo lo que es el exceso de bolígrafo del borrable, y ahora le vamos a poner esta parte aquí. ¿Por qué? Porque vamos a hacerle la técnica del bolsillo. Es una técnica que es mía y que descubrí un día y ahora lo comparto con vosotras. Se trata de algo tan bonito como darle movimiento a las cabezas de las muñecas. Una vez colocadas, las muñecas giran de forma lateral. Vamos a verlo. Mirad, vamos a coger primero la cabecita de la muñeca y la vamos a ubicar en el cuerpecillo. La vamos a poner aquí. Y ahora por la parte de atrás vamos a empezar a coser. Tenemos que coser de forma muy firme y muy bien cosida. Debe quedar muy fijada al cuello. Ya sabéis que mis muñecas suelo ponerle los cuellos muy largos, precisamente para tener sitio o fuerza para que las cabezas se mantengan sin ningún problema, que no caigan. Así, teniendo tanto cuello, tenemos más base donde colocar y hacer fuerza para ubicar las cabezas. ¿Veis? La vamos poniendo de esta forma y vamos mirando que esté en la posición que nos gusta. Siempre antes de terminar un trabajo tenemos que verificarlo varias veces, porque sobre la marcha muchas veces podemos tener la opción de modificar. Cuando ya esté finalizado el trabajo, tal y como le hayamos quedado, así se tiene que quedar. Voy a quitar este hilo de aquí, este nudo. ¿Veis? Yo la voy a poner un poquito más abajo. Quiero dejarla un pelín más bajita, más bebé, aquí. Y ahora voy a seguir sujetando la cabecita.
Pues esta técnica la encontré un día por casualidad cosiendo una de mis muñecas. Se me rompió un palito y por no pincharme le puse un bolsillo. Empecé a manipularlo, a rellenarlo y me di cuenta que haciéndolo de esa forma las muñecas cogían movimiento, igual que las muñequitas que últimamente estoy haciendo, que se mantienen de pie descalzas y con los dedos humanos, sin tapetas, sin zapatos y sin nada. Estoy súper contenta, la verdad. El patronaje es principal y primordial para hacer cualquier cosita de nuestras creaciones. Pues mirad, así la vamos a dejar. Una vez que ya la tenemos fijada de esta forma, yo voy a darle aquí otro puntito más para sujetarla bien. Muchas de vosotras me preguntáis, pero es que si las sujetas tanto no se mueven. Estas cabecitas, al ir tan prietas, no se mueven. La respuesta es que sí. Y precisamente tienen que ir muy sujetas para que se muevan. Bueno, pues ya una vez fijada, cortamos un trocito de tela. Mirad, la vamos a poner de esta forma, tapando la parte del cuello muy poquito y tapando un poquito la cara. Vamos a empezar a coser cabeza y tejido. A ver si puedo. De esta forma. Vamos a dar una puntada, no hace falta que esté muy cosido, porque es un bolsillo. Después todo va tapado con el pelito y no se ve. ¿Veis? Damos la vuelta, cogemos cuello, cabeza y tejido, todo para que todo vaya bien sujeto. Y ahora por este huequecillo que nos queda vamos a meterle guata. Vamos a coger nuestro rellenador y un poquito de guata, no hace falta mucha, pero sí la suficiente como para rellenar un poquito este bolsillo. La metemos entre el bolsillo que hemos puesto y la cabecita. Tenemos que tener cuidado porque la cabecita soft, os recuerdo que lleva un trocito en el centro abierto y sin querer podemos meter el rellenador por ese agujerillo y podemos estropear la cabeza. Bueno, vamos a ponerle un poquito y ya directamente vamos a cerrar. Por eso no quiero ponerle pestañas hasta que no la tenga peinada también, porque ya veis que lleva mucho movimiento la cabecita. Ahora sí vamos a terminar de cerrar este agujerillo. Mi perrillo quiere salir, voy a sacarlo. Bueno, pues así vamos a coger de aquí abajo a arriba y aquí ya vamos a anudar. Voy a intentar meter bien el relleno y ahora a ver si consigo sacarlo así. Y aquí mismo lo voy a anudar. Voy a dar otro nudo con fuerza. Y ahora ya sí está cosida. Mirad, la giramos hacia un lado, la giramos hacia el otro, ¿veis? Y coge movimiento y después la traemos al centro sin ningún problema. Ahora vamos a prepararla para peinar.
Bueno, pues vamos a ponerle a esta pequeña sus pestañas bien chulas. Mirad, estas más o menos son iguales. Ya os comenté que las compro del bazar. Me costaron 95 estas dos y esta la verdad es que no tiene precio, pero más o menos andan sobre ese precio. Vamos a sacar una de estas. Y mirad, vamos a abrirla, a despegarla de esta forma. Vamos a ver la cantidad de pestaña que queremos ponerle, por ejemplo, algo así. Tampoco quiero mucha porque es una nena. Mirad, yo siempre corto un trocito y ahora este trocito lo corto de este lado porque esta parte es finita y esta parte es finita. Aquí tiene mucho más pelo más largo y aquí más corto, aquí más largo y aquí más corto. Para que me queden iguales, suelo cortarlas de esta forma. Mirad, pongo una al lado de la otra, con lo que necesito cortar. ¿Veis? Me sobra este trocito. Este lo desecho y me quedo con estos dos. Voy a ver. Bien, pues una vez que me quedo con estos dos trocitos, ¿veis la forma que tiene? Más finita de un lado, más larga de otro. Eso es lo que yo quiero. Vamos a coger ahora pegamento de cianoacrilato, es el que yo utilizo. Es un pegamento instantáneo que viene con un pincel, que se utiliza para mí el mejor y más fácil y más cómodo de utilizar. Vamos a tomar nuestra pequeña con mucho cuidado. Voy a coger una aguja, un alfiler, por si me hiciera falta. Mirad, vamos a tomar la parte más pequeñita, más cortito el pelo, le vamos a poner más cerca de la nariz. Y en vez de ponerla hacia arriba, como normalmente se utilizan y se colocan estas pestañas, la vamos a poner al revés. Que la parte redonda, la parte curva, pegue al tejido. De esta forma. ¿Veis? Cuando ya la tengamos más o menos, vamos a cogernos nuestro pegamento. Con mucho cuidado voy a tapar a la muñeca. Vamos a intentar protegerla lo máximo que podamos porque este pegamento tiene mucho peligro. Bueno, mojamos un poquito. Solo para humedecer un pelín el tejido. Abrimos la perlita, la bolita del ojo, mojamos un pelín y rápidamente colocamos la pestaña en la posición que dijimos que iba a ir, que es esta. La voy a poner aquí al medio y ahora con la ayuda de un alfiler voy a meterla dentro de la bolita para que quede pegada. Voy a coger una aguja más gorda. Así. Metemos y vamos colocando con cuidado de que se nos quede toda bien pegadita. Fijaos cómo le cambia la mirada. Queda súper bonita así. ¿Veis? Es una forma muy fácil de colocar las pestañas y cambia mucho. Vamos a colocarle la otra, exactamente igual. La parte más cortita en la parte cercana a la nariz. Vamos a poner un poquito de este pegamento, ya os digo, con mucho cuidado. No hace falta mucha cantidad porque es bastante potente. Ahora con ayuda de la aguja vamos a meterlo. Miramos que nos quede a la misma distancia una de otra y listo. Fijaos, es que se hace súper rápido. Se pega súper rápido.
De momento la vamos a dejar así, vamos a vestirla y vamos a seguir avanzando con ella, pero lo importante es que esta carita está terminada y que para mí ha quedado de lo más dulce. Vamos a seguir avanzando con esta pequeña.